Gracias por lo que estás haciendo en Avivamiento Betel. Aunque somos pocos, Señor, este lugar está lleno de ángeles del Dios Altísimo que han venido a traer salvación. Así que gracias te doy, Señor. Coloco mi vida delante de ti y ruego que envíes tu Santo Espíritu a cada vida, a cada corazón, para que entendamos la trascendencia tan grande que hay. Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te enseñaré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que hoy es el día, Señor. Trae revelación de tu espíritu a nuestro espíritu. Mira que hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, hay una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, que habla del lugar santísimo. Y dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El pueblo de Egipto había salido con mano poderosa por Dios. Y una de las palabras que Dios le dio a Moisés y a Aarón en contra de Faraón era: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y él no los quería dejar ir. Por eso Dios tuvo que hacer 10 maravillas, señales y prodigios, en las cuales sacó al pueblo para ir a adorarlo. Pero cuando Dios vio que lo adoraron, que se fueron, que tuvieron fe, que le creyeron a Dios, porque no era fácil creerle. Ellos habían sido esclavos en Egipto 400 años. Duraron 400 años. O sea, 4 generaciones estuvieron esclavos ahí en Egipto. Y Dios le da una palabra a un siervo de Dios, el sumo sacerdote Moisés, y le dice que le diga a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. El pueblo sale con mano poderosa. Dice que salieron riquísimos, que los enviaron con alhajas, con piedras preciosas, con vestidos preciosos. Ellos no salieron como nosotros vemos la película de Moisés y que todos hacían dragocitos. Ellos salieron riquísimos de Egipto por la mano poderosa de Dios. Y como salieron tan llenos de poder, de autoridad, de gloria de Dios, Dios les dijo que les construyeran un santuario. Moisés se va 40 días en ayuno y Dios se lo lleva directamente al cielo en el espíritu. Al parecer, Él se lo lleva directamente en el espíritu y le enseña cosas tremendas. Y le dice: quiero que me hagas un santuario donde yo habite, que es donde dice aquí: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces Moisés empieza a construir un santuario para el Señor, que eran unas carpas, pero le da unas cosas precisas para que él lo haga. Dice aquí el versículo: y harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Yo quisiera que Tati o Santi me colocaras un video que dura 3 minuticos de lo que es el santuario. Mi amor, la luz ahí. Miren este video del tabernáculo de Dios, que quiere decir un santuario donde Dios mora con el pueblo. Le dio las medidas, le dio
Y abajo, el sacerdote se lavaba de las manos y los pies para entrar al lugar santo. El primero, allá hacía el sacrificio. Aquí entraban al lugar santo. En ese lugar santo había ese candelabro de 7 llamas. Era lo único que iluminaba ese lugar. Estaba candelabro de puro oro, con 7 lámparas que vertían siempre en aceite y en fuego. La mesa de los panes y el altar del incienso. Todo era un rito muy lindo, muy consagrado para Dios. El sacerdote con sus vestiduras. Y de ahí para allá hay un velo, y del velo hacia allá está el lugar santísimo. Ese era el lugar santo, pero después entraba al lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Era una arca llena de oro, estaba hecha en madera de acacia, y adentro estaban la piedra de los 10 mandamientos de Moisés, la vara de Aarón, y estaba el maná, que es el pan de reyes. Esto es el lugar santísimo, donde solamente entraba el sacerdote una vez por año, y él entraba con su vestido y unas campanitas abajo y con una cuerda a hacer un sacrificio anual por los pecados del pueblo. Cuando el sacerdote andaba ahí, se escuchaban las campanitas del vestido que él tenía. Ese es el lugar santísimo. Gracias, Santi. Entonces quería traerles algo así como para que nosotros lo entendiéramos un poquitico más. Pero todo esto va muy ligado a la salvación del Señor Jesús. Todo va ligado. Digamos, dice el altar de los sacrificios en Hebreos 9, 13 y 14 dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. El que había pecado se acercaba al tabernáculo, hacía una expiación, colocaba en el primer propiciatorio, colocaba en el altar un cordero, un palomino, colocaba algo para expiar los pecados, y con esa sangre la persona era limpia de los pecados. Y dice el versículo 14: imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo fue el Cordero inmolado. Él se sacrificó completamente. Ya el sumo sacerdote no tenía que ir cada año a entregar sacrificios por el pecado del pueblo. Ya nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y una vez y para siempre fue entregado. Por eso a él le llaman el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, entregado de una vez y para siempre. En el altar también dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a todos los que esperan en él. Entonces, si ve, el primer altar que había ahí era un altar de sacrificio, pero ya Cristo hizo nuestro sacrificio. Y dice Hebreos 9:25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces él entraba en un lebrillo y con un hisopo, como una brochita, para purificar la persona en el lugar santo. Pero de ahí seguía al lugar santísimo, que era detrás de este velo, donde estaba el arca del pacto, que era el arca de la alianza. Y en esa arca del pacto, que fue lo último que vimos ahí, habían dos
dos querubines pegando sus alas con sus alas, y ahí hablaba Dios con Moisés. Se abría y había el respiro, se conoce como el respiro del Espíritu, y en ese respiro del Espíritu Dios empezaba a hablar a través de esa arca, y era algo tan glorioso que cuando Dios empezaba a hablar con Moisés en el lugar santísimo, ahí había una columna de fuego. Todo el pueblo estaba a través del tabernáculo y todo el pueblo escuchaba aún la voz de Dios, que era como truenos, y salía una nube de fuego desde la columna, desde el respiro, desde los dos querubines que ahorita lo vamos a ver, hasta el cielo. Era una columna de fuego. Entonces estaban las 12 tribus, no sé, ahí lo vieron al principio. Estaba la tribu de Dan, de Neftalí, de Judá acá, otras 3 tribus acá, otras 3 tribus allá y otras 3 tribus allá. Y todos cuando el Señor venía, salían de sus tiendas y se postraban, porque Dios había recibido el sacrificio. Pero con Jesús, cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio fue acepto por Dios una vez y para siempre. Pero el sacerdote tenía que ir cada año, si me hago entender, cada año tenía que hacer eso. Y habían años que el pueblo había pecado tanto y no se arrepentían de corazón, Dios no aceptaba el sacrificio. Cuando ellos escuchaban que el manto del sumo sacerdote entraba y no seguían sonando las campanitas, todo el manto tenía campanitas. Cuando él estaba en el lugar santo, él se movía y se escuchaban las campanitas. A ver, las campanitas, doña, mire que usted las tiene ahí. Y se escuchaban las campanitas del sacerdote que se estaba moviendo. Pero resulta que ya no se escuchaban las campanitas. El sacerdote no se movía. Había caído fulminado el sacerdote y Dios no había recibido el sacrificio. Y el pueblo empezaba un clamor a pedir perdón y tenían que sacar al sacerdote con una cuerda porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Ese sacerdote tenía una cuerda amarrada, creo que era a su pie o era a la cintura, al pie, amor, y tenían que sacarlo porque Dios no había recibido el sacrificio. Pero lo más hermoso es que Jesús es nuestro sacrificio para siempre. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Di conmigo: para quitar. Mira lo importante de esta palabra que Dios me revelaba, porque cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, Él quitó el pecado completamente. En cambio, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, lo expiaba. Lo expiaba es que lo limpiaba, pero no lo quitaba. El pueblo seguía pecando y ese pecado seguía ahí y tenía que ir cada año. Pero Cristo quitó el pecado para siempre. Por eso es que yo acá entiendo algo muy grande que es un misterio. Muchos dicen que la salvación no se pierde, otros dicen que la salvación sí se pierde. La salvación se pierde para los que han sido ya condenados desde antes de la creación del mundo. Ya muchos han sido condenados, pero la salvación no se pierde para los que han sido salvos desde antes de la fundación del mundo. Por eso aquí dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él vino y quitó el pecado completamente de nosotros, si nosotros nos acercamos a Él. Amén. En Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El mismo Dios preparó a Jesús con un cuerpo humilde, como dice Filipenses 2, un cuerpo acepto completamente para Él, para siempre.
Dice Hebreos 9:13, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos para siempre a los santificados. Los que nos santificamos en Él, somos salvos para siempre. Tremendo. Y dice el 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y lo sigue diciendo, Él nos santificó, Él quitó los pecados de nosotros. Y dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna habla de eternidad. Desde la eternidad, Él ya tenía la redención hecha. Pero los sacerdotes, como Moisés, como Aarón, estos sacerdotes tenían que ir cada año con sangre de machos cabríos, de becerros, de ovejas, de palominos. Tenían que ir allá. Tremendo. Y el fuego que ardía para consumación de los sacrificios, ese mismo fuego lo prendió directamente Dios desde el cielo. No era un fuego normal como el que nosotros prendemos, sino que era un fuego de expiación para redimirnos para siempre. Tremendo. Y sigue diciendo acá, el lavacro. Entonces, una de las primeras cosas que había, primero era el altar de los sacrificios, donde se colocaba el carnero, y después vemos que seguía el lavacro. Después de ellos estar ahí en ese sacrificio, pues imagínense cómo quedaban, porque estaban sacrificando un cordero, o estaban sacrificando un carnero. Tenían que pasar al lavacro, y en el lavacro se lavaban las manos y se lavaban los pies de lo que había quedado ahí de sangre. Y dice el libro de Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros también tenemos que lavarnos, pero lavarnos y nacer del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a Pedro, necesitas lavarte, necesito limpiarte. Y empezó con agua a limpiar los pies de varios de los discípulos. Y Pedro le dijo, pero no, yo no soy digno de que me limpies, no, yo no. Y Jesús le dijo, es necesario que te limpie, porque si no, no entrarás conmigo en el reino de los cielos. Y dijo, ya casi todos están limpios, pero a ti te falta limpiarte. Y dijo Pedro, entonces no solamente los pies, todo el cuerpo límpieme, Señor, todo. Y eso se hace en el poder de la fe y del Espíritu Santo. Amén. Después de entrar de las puertas del atrio, que era un lugar grandísimo donde estaba el lugar del sacrificio, el lavacro, había un velo. Y en ese velo estaban la mesa del pan de la proposición, la mesa del incienso y el candelabro de siete fuegos. Éxodo 26:33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro. El arca del testimonio, aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces había un lugar santo, pero detrás del velo había un lugar santísimo. Sigamos estudiando. El lugar santo, bueno, aquí sí está ya todo. Está el candelabro, eso amor, el candelabro. Está la mesa de los panes y la mesa de la proposición del incienso. Más adelante, entonces vamos, la mesa de los panes. Y Jesús dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre.
y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Era el pan sin levadura, era el símbolo del pueblo que se presentaba ante Dios en integridad, puro y sin ninguna mezcla de tener leudada su vida. Entonces eso simbolizaba el pan. La palabra dice que el rey David, una vez que estaba siendo perseguido, se comió uno de los panes de allí de la mesa. El candelabro, que en hebreo significa la menorá. Esto tiene un simbolismo muy grande del Espíritu Santo, porque dice: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando de Jesús, porque trataron de matarlo. Herodes trató de matarlo, le tocó huir, y bueno, y dice: y reposará sobre él. Por eso este candelabro de siete lámparas de aceite reposará sobre él. Número 1, Espíritu de Jehová. O sea, él será el mismo Dios. Jesús, cuando vino, es llamado Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Reposará espíritu de sabiduría. Él tenía una sabiduría como ningún otro. Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder. Él tenía poder para hacer sanidad, tiene poder para hacer sanidad. Espíritu de conocimiento, pero el verdadero conocimiento, que es el que viene de lo alto, que es el que viene del cielo. Y espíritu de temor de Jehová. Son los 7 espíritus, por eso los 7 candelabros. Ese candelabro se prendía en el lugar santo y solo eso iluminaba. Todas las paredes eran en madera de acacia y estaban revestidas de oro puro. Entonces cuando entraba, todo era puro oro, y solo iluminaban esos siete velones. Levítico 24, 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Ese candelabro con las 7 lámparas debían estar continuamente prendidas con aceite de olivas. Y ese candelabro también simboliza, esa lámpara encendida simboliza la palabra de Dios, la luz espiritual. Y dice la palabra en el Salmo 119, 105: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Realmente, que nos puede guiar en una dirección tremenda es la palabra de Dios. Y dice la palabra ahí también en 2 de Pedro 1:19: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. O sea, si nosotros clamamos por esa luz, por ese resplandor, el mismo Señor se presentará para nosotros y nos alumbrará. Esa misma palabra similar está en Mateo 5:14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro. Digo conmigo: sobre el candelabro. Sino sobre el candelabro. Bueno, se dañó esta cosita. Creo que la pila. Gracias, mamá. Sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Mami, bájale un poquito, por favor. Y alumbra a todos los que están en la casa. Tú eres esa luz. Ahora ese candelabro de 7 lámparas somos nosotros. En nosotros habita esos 7 espíritus, o pueden habitar esos 7 espíritus, y nosotros podemos ser esa luz que alumbra a todos los que están en nuestra casa. Imagínense en eso. Y dice: están en la casa, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Sí ve que todo tiene una connotación al Señor? Juan 8:12, Jesús volvió a hablarles a la gente y Jesús dijo: yo soy la luz que alumbra a todos. Los que viven en este mundo, síguenme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Y Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, que es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Eso simboliza la palabra tabernáculo. Dios mora con su pueblo. Y ya el tabernáculo no está. Los babilonios lo destruyeron. Pero después se levanta Salomón y hace un segundo templo o un segundo tabernáculo, que ustedes lo han escuchado, que era el templo más glorioso que se hizo. Salomón lo construyó, pero también vinieron y ese templo fue destruido, y después Dios levanta otro templo, que somos nosotros, y dice: restauraré el altar de David, el altar caído de David. Ahora nosotros somos esos altares. Ahora nosotros somos esa vivienda donde Dios quiere morar. Ahora somos nosotros. ¿Sí me hago entender? Todo ha sido, lo quitaron, pero todo ha sido tremendo. Ahora, el tercer símbolo que se encontraba en el tabernáculo era el incensario de oro. Ahí se hacía un incienso de aceites aromáticos. Esto tiene una connotación pero grandísima. Tenían que ir a buscar árboles especiales, y de esos árboles especiales que solo botaban lágrimas poquitas, y de esos lagrimales salía un incienso. Y ahora ese incienso, mira lo que dice: con incienso sobre ellos, de manera que desprendían un olor grato. El incienso representa las oraciones, las alabanzas, la adoración del pueblo hacia Dios. Así debemos presentarnos nosotros a Dios, como olor fragante. Nos presentamos, acá hay oraciones, acá hay oración y hay alabanza, adoración y alabanza. Y en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Por eso cuando oramos debemos orar en el nombre de Jesús. Toda oración, dice la palabra, llegará, si tú la haces o yo la hago, en el nombre de Jesús. En Éxodo 30 del 7 al 9 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer. O sea que Aarón estaba ahí pendiente de esas oraciones. Estaba colocando aceite en las lámparas perpetuamente, en la mañana y en la tarde y en la noche. Y dice Apocalipsis 8 del 3 al 4: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro. Escúcheme en esto: el mismo tabernáculo que Dios colocó acá en la tierra, Dios también lo tiene en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo igual. Por eso Dios le dijo a Moisés: como viste el tabernáculo tal cual, así mismo lo harás en la tierra. Y aquí se hizo ese tabernáculo con los hombres. Y dice: y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el sumo sacerdote del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Entonces es un incensario. En ese momento era una mesa también en bronce y en oro, pero eso simboliza las oraciones que suben de nosotros a Dios. Eso simboliza cuando nosotros lo adoramos y cuando nosotros lo exaltamos. Y dice Efesios 6:18: así como los sacerdotes quemaban incienso mañana y tarde, así el Señor quiere que su pueblo ore en todo momento. ¿Sí ven? El incensario va ligado a la oración. Y lo que él decía, las oraciones que todo el pueblo estaba haciendo ahí,
mientras que Moisés y Aarón tenían el incensario ardiendo, ese aroma subía como olor fragante delante de Dios. Pero ¿qué realmente subía? Las oraciones del pueblo. Todas las compañías que estaban alrededor del tabernáculo estaban orando, estaban postrándose, le estaban pidiéndole a Dios muchas cosas, pero esas eran oraciones que subían directamente delante de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice también la palabra, orad sin cesar. O sea, tenemos que estar orando. A ti te pasa algo en la casa, nos ocurre algo en la rutina diaria, ore, pídale al Señor. Ayer yo me levanté temprano. La palabra dice que el enemigo anda ahí moviéndose, y esta semana tuve un poquito de, ¿qué le digo yo? Estábamos cerrando un negocio, pero hubo una mano de obstáculos. Dios mío, yo nunca había visto tantos obstáculos en un negocio. Uy, Dios mío. Me levanté ayer en la mañana y oré y le dije: Señor, que se haga tu voluntad, y listo. Yo descanso es en ti. Que se haga tu voluntad, papá hermoso. Lo que tú digas está bien. En la vida el dinero se consigue fácil, o salimos a trabajar o algo hacemos, pero si Dios nos da, bendito sea el Señor. Y si el Señor nos ha dado, bendito sea el Señor. O sea, le dije: hágase tu voluntad. Terminé la oración, me llamó un amigo, me dijo: haga esto, esto, esto y esto. Lo hice y salió el contrato. Tremendo. Pero toda la semana un padecimiento. Yo, ay, Señor. Entonces, ¿qué es? Ore. Deje de angustiarse, de estresarse. Voy a hacer esto, voy a hacer. Ore sin cesar. Segundo paso, dice el segundo velo. El altar del incienso era el último mueble en el lugar santo y estaba colocado junto al frente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, por decir algo, ese portón era un velo. Y aquí estaba el alabacro estaba afuera. Aquí estaba el incensario, los panes de la proposición, y al otro lado estaba el candelabro de 7 velas. Pero de ahí para adelante había otro velo, y después de ese velo estaba el arca del pacto, que era donde Dios le hablaba a los sacerdotes. Amén. Entonces, o sea, yo les estoy contando todo esto. Yo sé que de pronto les parece un poco aburrido, porque no es tan guau, que mejor dicho, pero tiene una trascendencia tan grande, tan grande. Mire el lugar santísimo. Ahí tengo el sacerdote y están los 2 ángeles. Unos tocaban el ala con los otros. Y ahí más adelante dice Juan 1:29: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Entonces, miren, ya vamos a terminar. Pero es tremendo esto. Es tremendo porque miren todo lo que tocaba hacer el sacerdote para que perdonaran a una familia, para que le perdonaran el pecado a una persona. Tocaba hacer muchas cosas. Ahora ya no. Ahora dice la palabra que el velo se rasgó. Cristo murió en la cruz y el velo se rasgó desde aquí hacia arriba y se abrió. Por eso dice: ahora, teniendo un sumo sacerdote tan grande, podemos entrar todos al lugar santísimo. Escuchen, podemos entrar todos al lugar santísimo. Solamente entraba el sacerdote, ya no. Cristo nos permite entrar a todos al lugar santísimo. Mire lo que dice la palabra aquí. Primera de Juan 1:7: pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Lucas 23:45 dice: y el sol
se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Este velo se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz. Ellos seguían teniendo un templo, y en el mismo templo había un velo, y en ese velo estaba dentro el arca, y tenían el alabastro, y tenían el candelabro, y tenían todas esas cosas que eran ritos. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió tremendamente. Y sigue diciendo acá, Mateo 27, 50 al 51. Entonces Jesús volvió a gritar con gran fuerza, entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Y si tú sigues leyendo este libro de Mateo, dice que se oscureció todo. Eran las 3 de la tarde. Era donde el resplandor del sol tenía que estar tremendamente bien, y todo quedó en oscuridad. ¿Por qué? Porque el Señor era nuestro Salvador, porque Él nos limpiaba completamente de nuestro pecado. El libro de Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen, porque este es el mensaje. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Tremendo. Que nos acerquemos ahora al lugar santísimo. O otra palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar pronto auxilio. Ya podemos acercarnos confiadamente a Dios. Podemos acercarnos a través de Jesús, a través de su sangre rociada. Señor, tu sangre me purifica, tu sangre me limpia, tu sangre me lava. Y el libro de Hebreos 10, 19 dice también: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Hebreos 10, 19 al 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ya no tenemos que ir a un tabernáculo, ya no tenemos que hacer un poco de cosas como antes. Ahora tú puedes sacar 5, 10 minutos, 20 minutos de tu día, de tu rutina diaria, y pedirle al Señor: Señor, estoy en tus manos, me ocurre esto, me ocurre aquello, ayúdame. Y Dios lo hará. Tenemos que aprender a esperar con paciencia sus promesas, pero Dios lo hará. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Digo conmigo: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Así que dice la palabra que el velo se rasgó y podemos todos entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Nosotros hicimos algo acá, pensando de que acá es el lugar santo donde estaban los sacrificios, pero de aquí para allá es el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Amén. Vamos a orar por un momento. Si quieres, ponte en pies. Vamos a orar para terminar con un acto profético. Dice la palabra que el velo se rasgó. Nosotros no pudimos rasgar el velo, pero vamos a levantarlo. Y aquí el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y a través de estos ángeles, la voz de Dios se escuchaba y perdonaba a todo el pueblo. Y había una columna de fuego que era desde aquí hasta arriba. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te entregamos este tiempo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Aleluya. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña al fuego, dará la ofrenda quemada sobre él y también quemará las grasas de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Para ti. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. La salsa vuelva a arder en tu corazón. El fuego de Dios arda en tu corazón una vez más. Arde la salsa en mí una vez más. Dile, Jesús, haz arder la salsa en mí. Haz arder la salsa en mí una vez más. Dile, haz arder